pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si miran ahí en el mismo capítulo 11 de Hebreos, vamos al versículo 32. El versículo 32 nos dice: ¿y qué más digo? Y hemos hablado de Enoc, de Abel, de Noé, de Abraham, y hemos hablado de José, Moisés, hasta de Josué y de Rahab. Pero ¿qué más digo?, dice el autor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hermanos, estos hombres y mujeres mencionados aquí, no podemos negar que eran hombres con muchas fallas, hombres y mujeres con debilidades. Muchos no se mencionan de los que consideraríamos hombres de la fe. Viene a mi mente el libro de Santiago, cuando habla acerca de Elías. Y Santiago dice que Elías era un hombre igual que nosotros, pero que oró con fe y la lluvia cesó. Y volvió a orar con fe y Dios mandó la lluvia nuevamente. No se menciona en ese pasaje acerca de su fe para que fuego cayera del cielo, pero se menciona de su fe para orar por lluvia o por la cesación de la lluvia. Hermanos, nos faltaría tiempo, como dice el autor, de hablar de todos estos personajes, pero en esta serie de familias de héroes que estamos estudiando, basada en el libro de Hebreos capítulo 11, solo voy a mencionar los nombres que se mencionan en el capítulo 11. Vamos a ver de Gedeón en esta mañana, y vamos a ir al libro de Jueces capítulo 6, y mientras usted va al libro de Jueces capítulo 6, también vamos inclinando nuestros rostros para orar al Señor y pedir su bendición. Acompáñenme, hermanos, en oración al Señor. Amado Jesús, te damos gracias otra vez porque tú nos permites venir ante tu presencia en oración. Con tu muerte tú rompiste el velo divisorio y ahora podemos entrar al lugar santísimo. Ahora podemos venir confiadamente al trono de tu gracia. Nadie más que tú entiende nuestras luchas, nuestros problemas. Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a ver en la vida de Gedeón a este hombre dudoso, miedoso, pero finalmente tuvo fe y fue contado entre los héroes de la fe. Ayúdanos a imitar las cosas buenas que Él hizo y a ser advertidos por las cosas malas que Él hizo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de predicar. Te necesito en este momento para hablar tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, me esté llenando y controlando, y así a cada uno aquí quita cualquier sueño, cualquier estorbo, y que tu Espíritu Santo y tu palabra puedan llegar como un martillo, como agua fresca en el alma, en la mente, en el corazón de los oyentes. Porque si no escuchamos tu palabra, no podemos crecer en nuestra fe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Hoy día continuamos con la serie de familias de héroes y vamos a hablar de Gedeón el miedoso. Yo lo he titulado Gedeón el miedoso. Y vamos a ver ciertas cosas acerca de su vida. Ahí en Jueces capítulo 6, del versículo 1 hasta el capítulo 8, se nos habla un poco de su vida. En Hebreos 11:32, a Gedeón se le pone en la cabecera de la lista de los jueces. Sabemos que bíblicamente, históricamente, cronológicamente, Gedeón no fue el primer juez. Encontramos antes a Barak. Pero Gedeón es mencionado primero, así que vamos a ver su vida primero. Y aunque algunas veces él vaciló en su fe, todavía es un hombre de fe. Amén. Aunque muchas veces él vaciló, dudó, tuvo miedo, todavía es considerado un héroe de la fe.
un héroe que se atrevió a confiar en la palabra de Dios, un héroe que se atrevió a confiar en las promesas de Dios. Cuando nos damos cuenta que era un simple granjero, él no era un guerrero adiestrado, vemos cuán maravillosa fue su fe, cuán maravillosa. Vamos a ver ahí entonces Jueces capítulo 6, versículo 1, dice aquí, vamos a leer: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, eran muchos. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándole se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, o Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra
de los abiezeritas. 4 cosas que vamos a ver acerca de la vida de Gedeón que nos pueden enseñar verdades muy valiosas a nosotros hoy día como cristianos. La primera cosa es que vamos a ver una característica de su vida, a Gedeón el cobarde. Gedeón el cobarde o Gedeón el miedoso. No cabe duda, hermanos, de que estos versículos que hemos leído nos muestran de que había miedo en el pueblo de Israel a causa de los madianitas que invadían el territorio. 7 años de servidumbre bajo los madianitas condujeron a Israel al punto más bajo de su historia hasta ese momento. La hemos leído que los madianitas venían en grandes multitudes y invadían el territorio, robaban la comida. Imagínese usted que ya algunos de ustedes no han tomado desayuno, han llegado bien temprano. Otros me imagino que tomaron desayuno porque llegaron tarde. Pero seguramente que ya están pensando en el almuerzo. Seguramente ya la mamá ya ha dejado calentando algo. Por ejemplo, mi esposa ya anoche empezó a cocinar. ¿Ya? Anoche empezó a cocinar ella y ya todo está casi listo. Entonces ya más o menos tenemos una idea de lo que vamos a comer. Pero imagínate, hermano, que usted regresa a su casa después del culto, va y empieza a poner la mesa, y de repente entran, ¿no?, sus vecinos que vienen entran por la puerta rompiendo la ventana y le quitan toda su comida. Y de repente van a su refrigeradora, abren la puerta de la refrigeradora y sacan todas sus comidas de ahí que tienen en la refrigeradora. Y no se contentan con eso, empiezan a abrir todas las gavetas, los cajones, y se llevan todas las provisiones que usted tenía para la semana. Y usted se queda de hambre. Oh no, ¿qué vamos a comer?, dicen los hijos. Mamá, papá, tengo hambre, tengo sed. Qué terrible sería para nosotros llegar a casa, estar a la mesa sentados para comer y que vengan y se nos roben la comida. Pues esto era exactamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero la Biblia nos dice que era por causa del pecado. El pueblo de Israel empieza en un círculo vicioso en su historia aquí en este tiempo de los jueces. Y juez tras juez tras juez vamos a encontrar la misma historia. ¿No le ha pasado a usted a veces que hay ciclos en su vida en que usted dice, ¿por qué otra vez esto? ¿Por qué otra vez esto? Los problemas cambian de cara. Se acaba un problema, empieza otro problema. Se acaba empieza otra cosa y nunca parece irse. En el caso del pueblo de Israel era por causa del pecado. Dios les había dicho, no tengan nada que ver con las naciones vecinas. Deben destruirlos, ellos son idólatras, ellos son fornicarios. Ellos ahí han ido en pos de dioses ajenos. Desechen esas cosas, Israel. Y por un tiempo Israel andaba bien cariñosos con el Señor, bien melosos con Cristo, con Jehová, ¿verdad? Estaban bien entregados. Pero la Biblia dice que poco a poco dejaron entrar las influencias de sus vecinos. ¿Se acuerda usted de la hija de Jacob, de Dina? Que Jacob llevó a su familia a vivir ahí cerca de Sicar. ¿Se acuerda ahí en Siquem, verdad? Que Jacob y su familia ya empezó a construir su tienda. Hemos hablado de él. Y Dina dijo, papi, voy a jugar con mis amigas. Y su papá dijo, hija, vete, diviértete. Y volvió a su casa violada. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando abrimos nuestras puertas a las cosas del mundo. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando sintonizamos en nuestra radio la música del mundo, prendemos en nuestra televisión las películas del mundo, los programas del mundo. Eso es lo que pasa cuando dejamos a nuestros hijos tener amigos del mundo. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos dejamos influenciar por las modas del mundo. Tarde o temprano, esas cosas van a ganar.
Pero pastor, yo estoy ahí para ayudarles. Yo voy a rescatar a esas almas del mundo, ¿verdad? Es bien difícil para alguien que está arriba jalar a alguien que está abajo. Porque la fuerza de gravedad nos dice que el que está abajo va a tener más fuerza para jalar al que está arriba. Así que ten cuidado con cómo tú te comportas y qué influencias dejas entrar a tu casa. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. No habían cerrado sus puertas completamente a los pueblos vecinos. Primero tuvieron amigos, luego empezaron a escuchar la música de esos amigos, luego empezaron a ir a los lugares que esos amigos iban, finalmente empezaron a hacer las cosas que estos amigos hacían. Tanto así que empezaron a adorar a dioses ajenos. Y en lugar de Israel decir, ven, vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos al tabernáculo, vamos a orar a Dios. Hay un Dios vivo, el Dios que nos sacó de Egipto. Los cananeos estaban diciendo, ven, vamos, te invito a mi iglesia mejor. Te invito a mi culto, te invito a mi concierto. Ven, te invito a ver una película. Ven, te invito a mi casa, vamos a comer, vamos con mis amigos. Y en lugar de Israel estar trayendo a los impíos a Jehová, ellos estaban yendo en pos de la adoración pagana. Tanto así que encontramos aquí que Dios tuvo que castigar al pueblo de Israel repetidas veces, porque entraron en este círculo vicioso de caer en pecado. Luego clamaban a Dios cuando Dios les mandaba el castigo. Dios les mandaba un juez que los liberaba de la opresión de sus enemigos. Por un ratito estaban bien, otra vez caían, otra vez clamaban, Dios ayúdanos, otra vez venía otro juez. Hermanos, ¿no es así muy parecido en la vida de algunos creyentes? Por un tiempo están en la iglesia muy fieles y quieren servir, pero poco a poco dejan influenciarse por las cosas del mundo y se van. Y ustedes son testigos que en nuestra congregación hemos visto gente entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Y Dios lidia con estas personas. Dios no es tolerante del pecado. Dios es un Dios celoso, un Dios santo, hemos estado cantando. Nadie es como Él. Y si nosotros vamos a decir que somos hijos de Dios, pero nos ponemos a adorar a Satanás, el diablo, Dios va a tener que lidiar con esos asuntos. Dios va a tener que tomar las cartas en la mano y decir, bueno, tú eres mi hijo, yo no te voy a dejar hacer eso. Y Dios va a disciplinar a sus hijos que ama. Si Dios no te ha disciplinado, ten cuidado, es posible que no seas hijo de Él. Hermano, el pueblo de Israel empezó a ser invadido por estas tribus de los madianitas. ¿Por qué? Porque eso era el castigo de Dios por causa de su pecado de idolatría. Y ellos estaban robándoles todos sus bienes. Tanto así que encontramos que cayeron se condujeron a Israel a un punto muy bajo de tener que esconderse. Ve ahí Deuteronomio 32:13. Deuteronomio 32:13. ¿Qué es lo que Dios quería para el pueblo? Deuteronomio 32:13 nos dice allí: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Qué precioso lo que Dios hizo, las obras milagrosas de Dios. Dios quería proveer para su pueblo. Dios no quería que les faltara. Dios es un Dios proveedor, que aún de la roca, dice, de la peña, Él puede sacar miel. Qué tremendo, hermano. Dios puede sacar miel de las piedras. Dios puede, ¿qué más? Aquí dice que sacar aceite del pedernal, de las rocas. Cuando Dios quiere proveer para su pueblo, Él lo va a hacer de la manera menos esperada. Él va a usar milagros porque Él le encanta hacer milagros en favor de su pueblo. Amén. Pero Israel, en vez de estar recibiendo miel, en vez de estar recibiendo aceite, estaban siendo privados. Él les estaba quitando, les estaban robando esos bienes.
¿Por qué? Porque había pecado. Y el principio de ese versículo 13 dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. El plan de Dios es que Israel estuviera sobre lo más alto. Pero en lugar de estar en lo más alto, vemos aquí que estaban escondidos en las rocas, en las cuevas. Se habían construido cavernas, se habían construido lugares fuertes. Estaban con miedo. En lugar de subir, se estaban escondiendo. Y aquí encontramos la historia de Gedeón, volviendo ahí a Jueces capítulo 6, que él también estaba trabajando, escondido en el lagar. El lagar es un lugar donde ellos exprimían, ¿no? Pisaban, machacaban las uvas para sacar el jugo. Y parece que es un lugar ahí bastante privado, bastante escondido, donde los madianitas no iban a imaginarse que alguien estuviese ahí limpiando el trigo. Y ahí estaba Gedeón, escondido en el lagar. Hermanos, porque eso es lo que el pecado muchas veces hace en nuestras vidas. Trae temor. Me acuerdo de una parejita de recién casados, que se les había dado muchas cosas. Estaban bien enamorados. Pero ellos pecaron contra Dios y comieron el fruto prohibido. Y empezaron a esconderse de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado trae vergüenza. El pecado nos aleja de Dios. Cuando pecamos nos escondemos de la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo. Se tenían que esconder por causa de las consecuencias de su pecado, porque no querían perder su comida. Pero hermanos, no solamente había miedo por parte de los madianitas, Gedeón también tuvo miedo de su llamado. Capítulo 6, versículo 12, aquí nos dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Y vemos la respuesta en el versículo 13, cuando Gedeón dice: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Tú crees que yo quiero estar aquí escondido, tratando de limpiar un poquito de trigo para mi familia? ¿Tú crees que yo no quiero estar afuera cosechando, trabajando, jugando con mis hermanos? ¿Tú crees que yo no quiero estar disfrutando de la vida? Pero Señor, te está burlando de mí. Dios nos ha abandonado. Había miedo en su llamado. Dios no se burla de Gedeón, más bien Dios lo llama indicando lo que llegaría a ser. Versículo 12 dice ahí otra vez: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Era varón esforzado, varón valiente? ¿Era un miedoso, esforzado? Estaba esforzándose ahí, quizás escondiéndose para tener un poco de comida. Pero Dios aparece con un plan divino. Dios aparece y le hace un llamado. Gedeón no entendía cómo es que Dios usaría a un pobre campesino como él. David no entendía cómo es que Dios usaría a un pobre pastorcito como él. Samuel no entendía cuando escucha la voz de Dios llamándole: ese debe ser Elí. No entendía cómo es que Dios usaría a un niño como él. Moisés escucha y ve la visión de la zarza ardiendo, y siendo un viejito de 80 años, él no entendía cómo es que Dios usaría a un anciano como él. Y podemos ir a través de toda la historia bíblica y de la iglesia, innumerables veces en la que Dios se deleita en usar a los débiles, a los menospreciados, a los pobres, porque Dios es un Dios de grandes hazañas y Él se va a llevar toda la gloria. Él no va a dejar que el hombre orgulloso, que el hombre vanidoso, que el hombre fuerte se lleve toda la gloria. Y Él va a escoger a lo menospreciado,
al débil, pero al hombre de fe y a la mujer de fe. Hermano, quizás tú piensas como Gedeón. Quizás Dios te está llamando para un ministerio, quizás Dios te está llamando para una misión. Y tú le dices: Dios, no puedo. ¿Por qué yo? Mira, no tengo una educación formal, no tengo ninguna habilidad musical, no tengo ningún entrenamiento bíblico para predicar. Señor, yo no puedo, no quiero. Pero hermano, quizás Dios te está llamando a ti. Y Dios quiere glorificarse en tu vida, porque Él se goza en hacer milagros. Él se goza en llevar toda la gloria. Quizás tú eres Gedeón. Dios enfrentó la incredulidad de Gedeón con una serie de promesas. En el versículo 12 vemos ahí que Dios le dice, no, el ángel de Jehová, entendemos que es el mismo Señor Jesucristo, encarnado antes de su nacimiento. Es lo que llamamos una teofanía, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y este ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, empieza diciéndole a Gedeón en el versículo 12: Jehová está contigo. No le dice Jehová estará contigo, no le dice Jehová estuvo contigo, ahora mismo Jehová está contigo. Si leemos ahí el versículo 14 le dice: no te envío yo. El ángel también le dice: subirás a Israel, salvarás a Israel, Versículo 16 dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ciertamente, no solamente le dice en el versículo 12, Jehová está contigo, sino que yo seguiré estando contigo. Tremendas promesas a las dudas y a los miedos y a la incredulidad de Gedeón. Gedeón el cobarde. Y constantemente el ángel de Jehová tenía que asegurar la fe y la confianza de Gedeón. ¿No hace él mismo lo mismo con nosotros? La fe viene por el oír la palabra de Dios, nos dice Romanos 10:17. Es por eso que es necesario, hermanos, y no me canso de animarles a nunca dejar de venir a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Tu fe va a crecer. Pero si tú escuchas la predicación de la palabra de Dios solamente los domingos en la mañana y en la noche no apareces, los miércoles no vienes a orar, no vienes a escuchar, y en tu casa estás escuchando música del mundo, esa música del mundo, esas películas del mundo van a influenciar en tu vida. Tienen gran poder. Tú vas a creerle al mundo más de lo que crees a Dios, porque no estás leyendo la Biblia todos los días. ¿Cómo va a crecer tu fe si no estás leyendo la palabra de Dios? Si solo vienes los domingos en la mañana, o solo vienes los domingos en la mañana y en la tarde. Hermano, quiero animarte a que no dejes de escuchar y de leer la palabra de Dios. Hay emisoras cristianas que pueden ayudarte a crecer en tu fe. Seguramente hay películas cristianas que pueden ayudarte a crecer en tu fe. Pero nada de eso se compara a la predicación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya vimos a Gedeón como un cobarde, miedoso, que Dios tuvo que fortalecer su fe. Pero veamos el segundo punto, ahora a Gedeón el desafiador. Gedeón el desafiador. Del versículo 25 al versículo 32 encontramos esta escena. Dice así: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene,
Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal que estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, ¡Ey, saca a tu hijo para que muera! Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a tomar el desafío? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a tomar este reto espiritual? Dios retó a Gedeón, pero todavía con sus dudas, todavía con su temor, dice la Biblia que no lo hizo de día, lo hizo de noche porque tenía miedo de la gente. Pero aún así desafió a su propio padre, aún así desafió a los moradores. Parece que en la casa de su padre había un local, un cuarto de adoración, una pequeña capilla, si lo podríamos llamar así, donde la gente pasaba y reverenciaba a Baal y a Acera. Vemos aquí que Dios prueba a Gedeón en público. Una cosa es encontrar a Dios en lo secreto del lagar. Ahí Gedeón encontró, ¿verdad? Estaba escondido, aventando el trigo. Una cosa es encontrar a Dios en lo secreto de nuestra habitación. Otra cosa es erguirse por el Señor en público. ¿Estamos nosotros siendo firmes en proclamar nuestra fe? ¿Saben tus amigos? ¿Saben tus familiares? ¿Saben tus compañeros que tú temes al Dios de los cielos? ¿Que Jesús es tu Señor y tu Salvador? ¿O estás ahí, eres un cristiano submarino, ¿no? Durante la semana estás bajo las aguas, nadie te ve. En la casa de los Chapiama no hay cristianos, no se ve evidencia. Pero de repente el cristiano submarino, el domingo sale y aquí está en la iglesia bien vestido, sonriendo, saludando, ¡qué bonito! Termina el culto, otra vez se mete bajo la superficie y nadie sabe dónde está este cristiano. Nadie sabe que eres cristiano. Hermano, hermana, joven, señorita, yo quiero retarte. De la misma manera que Dios retó a Gedeón, ¿te atreverías? ¿Te atreverías a pararte firme para tu Dios? ¿Te atreverías a estar, a ser desafiado y a erguirte en público por el Señor? Dios le dijo que él debía derribar el altar idólatra y sacrificar el toro de su padre. Tal vez era un toro reservado para Baal. Todos se dieron cuenta que el segundo toro de 7 años había desaparecido. Es que ese posiblemente era ese toro que se iba a dedicar al dios Baal. ¿Y qué pasó con Baal? ¿Lo rompieron? ¿Y qué pasó con su novia, con su esposa Astarot? Ya la quemaron. ¿Qué han hecho con nuestro Dios? Y el padre de Gedeón sabiamente dice, si en verdad son Dios, que se defiendan ellos.
El testimonio cristiano empieza en casa, hermanos. El testimonio cristiano empieza en casa. No cabe duda de que el padre de Gedeón, Joás, estaba viendo que su hijo estaba haciendo algo por la causa de Dios. Nadie en este pueblo era ignorante. Nadie en este pueblo desconocía las obras de Jehová para con su pueblo. Pero habían ignorado al Dios del cielo y habían ido en pos de los Baales. Pero aquí aparece Joás y dice: no, mi hijo está haciendo algo. Él está parándose firme en una convicción que él cree. El testimonio cristiano empieza en casa. Dios nunca usa a un santo en secreto para ganar grandes batallas. Dios nunca usa a alguien que nadie sabe que es un cristiano. Dios no usa a los santos en secreto para ganar grandes batallas. Debemos salir a la luz y asumir nuestra posición. Este hecho, hermanos, que Gedeón hizo, cambió por completo todos los sucesos que estaban aconteciendo, porque la gente quería apedrear a Gedeón. Pero las palabras de Joás, el papá de Gedeón, son usadas por Dios para cambiar el corazón de la gente. Y en lugar de Gedeón llegar a ser un mártir, ¿no?, llegar de ser apedreado, en lugar de ser matado, vemos aquí que se convirtió en un líder capaz de reunir a todo un ejército de 32,000 personas. Dios va a usar a veces las circunstancias que parecen negativas en nuestras vidas y las va a convertir en cosas positivas. En un par de semanas más estaremos viendo un poquito acerca de ese tema. ¿Cómo es que Dios usa cosas pequeñísimas para cumplir su voluntad? ¿Cómo es que Dios usa cosas inesperadas para cumplir sus propósitos? El punto número 3 que vemos aquí, encontramos a Gedeón, ya no como el cobarde, sigue siendo miedoso, ya no como el desafiador, pero ahora lo vamos a ver como el conquistador. Desde el capítulo 6, versículo 33, hasta el capítulo 8, vamos a encontrar la historia de Gedeón como el conquistador. 3 cosas que quiero compartir con ustedes que Gedeón conquistó. En primer lugar, él conquistó sus temores. En segundo lugar, él conquistó a sus enemigos. Y en tercer lugar, él conquistó a sus sentimientos. Él conquistó a sus temores, a sus enemigos y a sus sentimientos. Un ejército de 32,000 personas acudió a su lado para la batalla. ¿Cuánta gracia muestra Dios a sus endebles santos? ¡Cuánta gracia! Gedeón tenía miedo, tenía temores. Gedeón probó a Dios. Vemos en la historia, si tú lees el resto del capítulo 6, capítulo 7, vas a encontrar cómo Gedeón parece que tenía un pequeño chalequito, una bufanda, vamos a decir, un abrigo de piel de oveja. Aquí la Biblia lo llama un vellón de lana. Y encontramos a Gedeón probando a Dios. Y Dios tan bondadoso responde a la petición de su siervo. Y él le dice: mira, Señor, voy a poner esta lana aquí en el piso. Si mañana el rocío lo ha mojado, solo la lana y la tierra está seca, voy a creer que estás conmigo. ¿Ya está bien? ¿Y pasó así? Así pasó. La Biblia dice que Gedeón exprimió el vellón y salió un tazón lleno de agua. Y yo me imagino que este Gedeón no lo habrá podido exprimir tanto. Estaba tan empapado que necesitaba meterlo a la secadora.
Y va y le dice: Señor, no te enojes otra vez, por favor. Ahora que suceda lo opuesto. No se ha secado bien, no lo he exprimido bien. Ahora, mañana que todo esté mojado, pero el vellón esté seco. Ahí lo metió en la secadora del Señor. ¿Cuánto tiempo no habrá lavado su chalina, no? Ya está lavada con el rocío del Señor, secada en la secadora del Señor. Pero el Señor, tan paciente, tan amoroso, listo para ayudar al siervo, cuando muchas veces nosotros dudamos. Y aquí encontramos a Dios. 2 veces Gedeón sacó su vellón y 2 veces Dios le contestó. Pero vemos que Gedeón no era el único que tenía miedo. Capítulo 7, versículos 1 al 3 nos dice: levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me salvó, o me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Vemos que Gedeón no era el único con miedo. 22,000 hombres tenían miedo. Y tan pronto se les dio la oportunidad de regresar a casa, madrugaron, dice. Madrugaron y se fueron. Gedeón tenía miedo. Él pudo haber regresado, pero él había sido llamado y Dios ya le había comprobado a él que él iba a ser el líder de ese ejército. Hermanos, ¿cuántos tenemos miedo de cumplir los propósitos de Dios? Dios está obrando constantemente. Yo estoy seguro, estoy convencido de que Dios está obrando en tu corazón. Él siempre está trabajando. Él siempre está obrando. ¿Qué estás haciendo tú para unirte a la obra de Dios? La Biblia nos dice aquí que 22,000 más tuvieron miedo y se fueron. Pero Dios volvió a probar. Dios volvió a probar al ejército de 10,000. Y el versículo 6, capítulo 7, versículo 6 nos dice aquí la palabra del Señor: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué está pasando aquí? Dios le dice una prueba más al pueblo, una prueba más al ejército. Gedeón, mándales a tomar agua ahí en el arroyo. A los que toman agua como un perro, dice ahí, ajalando el agua con una mano, lamiéndola de la mano, ellos ponlos aparte. A los que ponen sus armas en la tierra y se abajan, se inclinan completamente la cabeza en el agua para tomar agua, a ellos ponlos en otro lado. La Biblia dice que solamente 300 hombres quedaron de los que lamieron como perro. 300 hombres que con una mano bebían, con otra mano sostenían su arma. 300 hombres que estaban listos para pelear. 300 hombres que no se dejaban engañar por nada, no se dejaban distraer. Y estoy seguro que estos 300 hombres estaban con su espada, estaban con su lanza, estaban con su machete, ¿qué eran ellos? ¿Campesinos? Estaban con su rastrillo, estaban con lo que tenían a la mano. Listos mirando si el enemigo estaba cerca, y con la otra mano estaban bebiendo. No cabe duda, hermanos, que en una gran congregación pocos son los que están listos para la batalla. Pocos son los que están doblando sus rodillas en oración. Pocos son los que están haciendo la guerra espiritual. Pocos son los que están ayunando en el nombre del Señor. Pocos son los que están evangelizando. Pocos son los que están estudiando la palabra de Dios. Aquí en nuestra iglesia tenemos varias actividades durante el año.
Y estas actividades son con el propósito de tener comunión y edificarnos unos a otros. Pero aún a pesar de estas actividades, vemos que hay muchos problemas en las familias. Vemos que hay muchos que no están creciendo. Vemos que hay jóvenes que siguen jugando con el pecado. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Por qué no estamos listos como los 300 de Gedeón? ¿Por qué no estamos con el arma en nuestra mano? ¿Cuántos tienen la espada del Espíritu lista? ¿Por qué cuando alguien nos dice algo, no que nos regaña o nos llama la atención, nos resentimos y nos vamos? ¿Por qué si alguien no nos saluda? ¿Por qué si alguien no nos mira? Es que le debo caer mal, ya no voy a venir. ¿Qué está pasando con nuestra iglesia? ¿Cuántos podemos estar como los 300 de Gedeón, listos con el arma, con la espada, listos con la palabra del Señor, con la oración, en pie de guerra? Por si esto fuera poco, hermanos, la Biblia nos dice, versículos 9 al 14, que la noche de la batalla, Dios vio que aún había temor en el corazón de Gedeón. Aún había temor en el corazón de Gedeón. Leamos versículos 9 al 14. Dice la palabra del Señor: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Si tienes temor, le dicen, ¿no? Entonces, si Gedeón no hubiese tenido temor, no hubiera ido con Fura, hubiera ya ido a atacar, como Dios le dijo. Pero como tenía temor, aquí la Biblia dice que entonces, él descendió, dice, sus manos fortalecerán y descenderán al campamento. Versículo 11 sigue diciendo: y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. No puedo imaginarme esta gran cantidad de gente. El autor del libro de Jueces dice que eran innumerables, no se pueden contar los camellos, la gente, que parecen arena en el mar. Versículo 13 dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y Gedeón y Fura están escuchando el relato del sueño y su interpretación. El pan de cebada representa a Gedeón. El pan de cebada es el alimento de los más pobres. Dios iba a usar a este campesino ordinario para lograr una gran victoria. Amén. Dios puede usar a nosotros, gente ordinaria con fe en la palabra de Dios, para hacer una gran victoria. No solamente vemos que conquistó sus temores, hasta la noche antes de la batalla Gedeón tenía miedo, pero Dios le da la promesa, Dios le asegura, y Gedeón conquista sus temores. Vemos también capítulo 7, versículo 15 al 25, que él conquistó a sus enemigos. La victoria se obtuvo por el poder de Dios. Versículo 15 nos dice ahí: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo?
adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, hombres, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Importantísimo para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, reconocer que es el poder de Dios que nos da la victoria. Era lo lógico, además, porque ¿qué iban a hacer 300 hombres contra una multitud de gente? ¿Qué ventaja, qué oportunidad tendrían de ganar? Ninguna humanamente, ninguna. Pero Gedeón entendió que Dios iba a hacer un milagro a través de estas personas. Y les dice: levántense, Jehová ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Vamos a Zacarías 4:6. Zacarías, Malaquías, ahí el penúltimo libro. Zacarías 4:6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. No es con ejército que vamos a ganar, no es con fuerza, no es con espadas. Hermanos, si tú estás en una batalla, no es con tus habilidades. Si tú estás en una guerra espiritual, si tú estás en una lucha en tu familia, si tú estás en problemas con tu jefe, si tienes luchas ahí con tus vecinos, hablando, defendiéndote a ti mismo, no vas a ganar. Echando llave a la puerta, no vas a impedir que el enemigo entre. La Biblia dice que la batalla, la guerra se gana con el poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu de Dios, Dios mismo en nosotros obrando, puede traer la victoria en estas guerras que estamos viviendo. Veamos 1 de Corintios 1, 26. 1 de Corintios 1, 26 al 31. Pablo el apóstol, escribiendo aquí en el versículo 26, capítulo 1, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ya los hermanos en Corinto, muchos no tenían una carrera universitaria, muchos no tenían una posición social, muchos no tenían eran jefes en una gran empresa. Versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si una gloria vamos a tener, hermanos, que sea la gloria de Cristo. La gloria de Cristo en nuestras vidas. Esposo, si yo le pregunto a tu esposa hoy día: hermana, ¿tú ves a Cristo en tu esposo? ¿Tú ves la gloria de Cristo en él? ¿Qué me diría tu esposa, hermano? Tu esposa me diría: sí, pastor, él es un ángel caído. ¿Diría eso tu esposa? O tu esposa diría: hermano, no, él es un hombre de fe, yo le sigo a donde él va porque él sigue a Cristo. ¿Diría tu esposa eso, hermano? Hermana, si yo le pregunto a tu esposo: hermano, dime de tu esposa, ¿cómo es ella? ¿Es una mujer de fe? ¿Es una mujer de oración? ¿Es respetuosa, sumisa?
Ya hemos aprendido en la noche de parejas lo que significa esta palabra sumisión y autoridad. Y lo voy a decir para los que no llegaron. No vamos a ser egoístas. ¿Ya? Efesios capítulo 5, que habla de la autoridad que el esposo debe tener. Tener autoridad, es un paréntesis en la predicación, tener autoridad es tener cuidado de los que están debajo de nosotros. El tener la autoridad no significa, yo aquí se hace lo que yo digo, yo me siento para leer el periódico, para ver el partido y tú me atiendes. Esta es mi autoridad, esta es mi casa, tú eres la esclava. Eso no es la autoridad, porque si tú miras el pasaje ahí en Efesios capítulo 5, dice que el esposo debe liderar a su esposa y amarla como Cristo amó a la iglesia. Y en ningún momento yo leo en la palabra del Señor y entiendo que Cristo está demandando a la iglesia ser una esclava. Yo no veo a Cristo sentado ahí en su trono y a ver, lávenme los pies. Yo veo a Cristo lavando los pies de su iglesia. Yo veo a Cristo o escucho a Cristo diciendo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Eso es lo que yo veo a Cristo diciendo y haciendo. Entonces yo puedo decir con la autoridad de la palabra del Señor que cuando la Biblia dice que el hombre tiene la autoridad y amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia, es que yo debo cuidar a mi esposa, yo debo proveer por mi esposa. Y cuando la Biblia dice que la esposa debe someterse a su esposo, está hablando de que ella debe dejar que su esposo la cuide. Es más fácil entender en la sumisión si entendemos la autoridad, ¿verdad? Si entendemos que el que tiene la autoridad va a cuidar, va a proteger a los que están bajo esa autoridad, entonces la esposa con mucho gusto dice, sí, yo quiero que mi esposo me cuide y me protege, me someto a él. Eso es lo que significa la autoridad y la sumisión en la familia. Y aquí, hermanos, encontramos la palabra del Señor diciéndonos que lo débil, lo menospreciado, Dios ha escogido. Pero quizás en tu familia tú te jactas. Quizás, como dije hace un momento, si yo le pregunto a tu esposo, hermana, ¿es tu esposa sumisa? Me dice, no, ella quiere llevar los pantalones en la casa. Ella hace y deshace. Ella grita, ella maldice. Ella no está orando, pastor, ella no le... ¿Qué me diría tu esposo? Pastor, me quiero salir de este matrimonio. La Biblia dice en Proverbios que la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. ¿Cómo eres, hermano, como esposo? ¿Cómo eres, hermana, como esposa? ¿Cómo eres, hijo, joven, señorita? ¿Cómo eres con tus padres? ¿Estás obedeciendo a papá y mamá? ¿Estás honrando a papá y mamá? ¿Podrías decir tú en esta mañana, pastor, yo en verdad en la vida no merezco nada, todo lo que tengo es por Cristo? Yo no puedo, soy débil, reconozco que soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Y cualquier gloria que yo pueda tener es la gloria de Cristo reflejándose en mi vida. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso, que otros están viendo a Cristo a través de tu vida? Dios quiere usar lo débil. Dios quiere usar lo pobre. Dios quiere usar lo vil para avergonzar al fuerte, al sabio, al vanidoso. Y vemos aquí que Dios toma a este pobre campesino de la tribu de Manasés y lo saca de su cueva, lo saca del lagar, lo saca de su escondite y le empieza a dar promesas. Tú vas a liberar, tú vas a salvar a Israel. Dice, no puede ser, yo no puede ser, no puedo.
Y entonces Dios empieza a obrar en su vida, dándole promesas, 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 hasta la noche antes de la batalla. Dios entonces le asegura, Gedeón vence sus temores. Gedeón entonces vemos que aquí conquista a sus enemigos, porque él reconoce que es Dios el que les dio la victoria. Y dice, no es por espada, no es por ejército, es por el poder del Espíritu de Dios. Jehová nos ha entregado, dice el versículo 15 de Jueces capítulo 7, Jehová nos ha entregado en nuestras manos al ejército de Madián. Luego nosotros encontramos, si sigues leyendo la historia, el resto del capítulo 7, vas a encontrar que las instrucciones de Dios, el plan de Dios es que este pequeño ejército de 300 personas debían llevar cántaros de barro, vasijas de barro con antorchas encendidas dentro, ¿verdad? Y unas trompetas. Eso es todo lo que tenían que llevar. Pero eso es una locura, Señor. Somos 300 y vas a pedir que ni siquiera llevemos espadas. Ay, Señor. Pero ya el Señor le había asegurado que Él tendría la victoria. Amén. Cuando nosotros confiamos en Dios, entonces vamos a confiar en sus palabras. Si Dios nos dice a los padres, corrige a tus hijos en las nalgas, ¿no? Dale ahí con la vara, no va a morir. Si crees la promesa de Dios, si crees la palabra de Dios, lo vas a hacer por fe. Yo no sé cómo es que la vara funciona. Yo no sé cómo es que mi hijo, mi hija se porta mal y yo le castigo con la vara y luego viene y me abraza y me dice, papi, te amo. No entiendo cómo eso funciona, pero lo hago por fe, porque la Biblia lo dice. Cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a confiar en los métodos de Dios. Cuando crees en las promesas y en la palabra de Dios, vas a creer y confiar en las maneras de Dios. Amén, hermanos. Y Dios le había dicho, ya le había comprobado a Gedeón, Gedeón, tuya es la victoria. Y ahora cuando Dios le dice, solo vas a llevar cántaro con una antorcha, solo vas a llevar una trompeta, Gedeón dijo, sí, Señor, sí. ¿Cómo va a funcionar esto? No tengo ni idea. Pero de que va a funcionar porque tú nos has dado la victoria, eso sí lo creo. Y la promesa para la iglesia es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la promesa de Jesús es, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a funcionar eso? No lo sé, pero lo creo por fe. Y debo salir a evangelizar y ganar almas, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Vemos aquí que debemos ser cántaros limpios para Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Y de qué cosas está hablando? Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo de que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de estas palabrerías vanas, de iniquidad, va a ser un instrumento limpio. Hermano, limpia tu casa. Hermana, limpia tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que barriste tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste esas cosas, las telarañas? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste, limpiaste el polvo? Y aquí el Señor está hablando de tu corazón. Limpia tu casa, la casa de tu corazón. Saca esas telas arañas, mata las arañas, para que ya no hagan más telaraña.
Joven, señorita, deja ya la mundanalidad. Deja de estar viendo tonterías en el internet. Lee tu Biblia. Deja de estar escuchando música mundana. Cántale al Señor, aprende los cánticos, los himnos de alabanza, de adoración, y cántale más bien tú. ¿Por qué no más bien lees la Biblia y empiezas a componer cántico nuevo a nuestro Dios? Vienes y nos enseñas y cantamos juntos como congregación. Limpia tu casa, hermano. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil para el Señor. Y vemos aquí que Dios iba a usar estos cántaros vacíos, solamente llenos de la luz y del fuego, que es símbolo del Espíritu Santo y la luz de Cristo brillando a través del Evangelio. Debemos dejar que nuestra luz brille. Ahí Mateo capítulo 5 versículo 16 nos habla Jesús de que debemos dejar nuestras vidas brillar. La luz de Cristo debe brillar en nuestras vidas. Debemos proclamar un testimonio claro por Cristo. Vamos ahí en Jueces capítulo 7 versículo 18, dice: yo tocaré la trompeta, dice Gedeón, y todos los que están conmigo, y vosotros tocarán entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis que, ¿qué dirán? Por Jehová y por Gedeón. Debemos proclamar con autoridad, debemos proclamar un testimonio claro por Cristo Jesús. Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Primera de Tesalonicenses 1:8. Pablo dice aquí a los tesalonicenses: porque partiendo de vosotros ha sido ¿qué? Divulgada, ha sido proclamada, ha sido anunciada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo está diciendo que él predicó en Tesalónica la palabra de Dios, y de allí, partiendo de ustedes, dice, de allí la palabra se extendió a muchos otros lugares, a otras regiones del área, a través del testimonio de los creyentes. Dios usa las vidas individuales para hacer un testimonio vivo. Muchas veces yo no voy a poder entrar a tu casa. Quizás tú me dices: pastor, mis familiares necesitan a Cristo, ven a hablarles de Cristo. Y yo puedo predicarles del Evangelio, pero luego ven a ti un hipócrita. De nada sirve mi predicación si cuando tú llegas a la casa tú eres malcriado, malcriada, tratas mal a tus padres, no respetas a los ancianos, no pagas la renta, eres infiel, eres mentiroso, mentirosa. De nada me sirve a mí ir a tu familiar, a tu amigo, si tú no estás predicando con tu vida. Pero Gedeón nos da la enseñanza y nos dice: debemos proclamar el Evangelio con nuestra voz, con nuestra vida, de una manera clara. Por Jehová y por Gedeón. Hermano, esta mañana yo te reto, yo te animo: párate firme. Párate firme y proclama: en el nombre de Jehová lo haremos. Amén. En el nombre de Jehová ganaré esta batalla. En el nombre de Jehová ganaré un alma antes del fin del año. En el nombre de Jehová. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Vemos que Gedeón no solamente conquistó sus miedos, también conquistó a sus enemigos, pero en tercer lugar vemos que conquistó sus sentimientos. Capítulo 8 de Jueces, versículos 1 al 3, dice así la palabra del Señor: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, los regañaron, estaban bien enojados, bien resentidos los de Efraín. Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés, y hemos visto que Manasés y Efraín eran hermanos, ¿verdad? Manasés y Efraín eran hermanos. Ellos tenían una historia que iba hasta Egipto, en los tiempos de José. Y parece que a través de sus historias ellos han estado juntos en muchas cosas, pero aquí vemos que Gedeón no había llamado a los de Efraín. Él salió solo con los de Manasés a pelear, los 300. Y cuando estos de Efraín se enteran de todo lo que había sucedido, se enojan mucho y dicen: ¿por qué no nos llamaste?
y le reconvinieron fuertemente. Versículo 2, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Qué palabras tan suaves y tan dulces. La blanda respuesta quita la ira. Gedeón tenía todo el derecho y la autoridad de decir, no, de pelear con ellos, alzar la voz y discutir. Pero Gedeón no hace eso. Gedeón dice: ¿qué soy yo? Lo mejor que yo tengo es como lo más pequeño que ustedes tienen. Versículo 3 dice: Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Ustedes son mucho mejor. Entonces el enojo de ellos contra él, ¿qué pasó? Se aplacó luego que él habló esta palabra. Veamos lo que dice la Biblia acerca de esto. La enseñanza que sacamos de esto es que Gedeón conquistó sus sentimientos. A Efraín no se le había incluido en el ejército original. Ellos reaccionaron mal después que Gedeón conquistó. Vamos a ver Proverbios 15:1. ¿Qué nos dice Proverbios 15:1? Estaban mencionando, ¿verdad? Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En una relación, cuando hay pleitos, uno es fuego, el otro debe ser agua, pues, ¿no? Eso es lo sabio. Este versículo, capítulo 15, versículo 1, debemos llevarlo en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Cuando alguien nos grita, nos trata mal, la blanda respuesta quita la ira. Los líderes piadosos deben saber cómo controlar sus sentimientos. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16:32 nos dice la palabra del Señor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 18:19. Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Estaba viendo esta alcázar, no sabía yo, ¿no? Mientras estudiaba esto, me enteré que un alcázar es un castillo, una torre fuerte, y tiene unos portones de fierro grandísimos con unos cerrojos gigantes, ¿no? Y el sabio Salomón está comparando aquí a la ira, a la contienda. Dice que, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Cuando un hermano, cuando un amigo, cuando alguien está enojado con alguien, se cierra en su corazón y se interquesa y no quiere saber nada. Y si el otro empieza a echarle más leña al fuego, eso no va a arreglar la solución. Pero vemos en el ejemplo de Gedeón que los líderes piadosos deben saber conquistar sus sentimientos. Sus propios hermanos, Efraín, le estaban reconviniendo, le estaban criticando, le estaban no regañando. ¿Por qué no nos llevaste a la guerra contigo? Gedeón pudo haber reaccionado mal, pero Gedeón no. Él usa palabras sabias y una respuesta blanda. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a los problemas de la vida? ¿Te ha ofendido tu hermano? Quizás yo te he ofendido, hermano. Hermana, quizás yo te he ofendido con palabras. Pero yo le digo en esta mañana, en el amor del Señor, ninguno de ustedes me ha ofendido a mí. Ustedes son más que una bendición, son como algo grande en mi vida que no puedo terminar de agradecer a Dios por cada uno de ustedes. Ustedes son más que el frosting, ¿cómo se dice eso? Lo que se le echa a las tortas encima, lo blanco, ¿cómo se dice? Chantilly. Ustedes son más que el chantilly.
en la torta de mi vida. Ustedes son la cereza encima. Pero hermanos, yo les digo en el amor del Señor, si yo le he ofendido, dígamelo. Dígamelo y arreglemos cuenta. Perdóneme. Nunca es mi intención ofenderlos o responder con palabras ásperas o insultarlos. Pero si usted siente que yo le he ofendido, dígamelo. Conversando vamos a saber, porque si no me dicen, yo no sé. Hermano, si usted piensa que ha ofendido a alguien, hable con esa persona. Hermana, si usted ha sido ofendido por alguien, dígales, quizás esa persona tampoco sabe. Pero no busquemos pleitos entre nosotros. ¿Por qué vamos a estar en enemistades entre nosotros, entre familia? Ustedes son mi familia. Ustedes son todo lo que yo tengo aquí en esta vida. No tengo nada más. Y los necesito tanto como ustedes nos necesitan. No estemos en enemistades, no estemos en resentimientos. Si has llegado aquí en esta mañana y sabes que alguien tiene un pleito contigo, arregla cuentas con Dios, arregla cuentas con esa persona. Habla con claridad, la blanda respuesta quita la ira. Habla con humildad. Arregla cuentas con Dios. Hermanos, me encanta la vida de Gedeón. Cuanto más la estudié, más aprendo, más crezco. Espero que usted también. Hay un punto más que no hay tiempo ya para tocar, pero es Gedeón yo le puse aquí Gedeón el acomodadizo. Y es posiblemente la parte en que se habla de la caída de Gedeón. La Biblia dice que Gedeón es hecho líder de todo Israel. Le quieren hacer rey. Él dice, no, Dios es nuestro rey. Más bien él se acomoda y manda hacer un efod, una cosita de oro. Y la gente, dice la palabra del Señor, idolatró en pos de ese efod. Si sigues leyendo el capítulo 8, vas a ver que la historia de la familia de Gedeón no es nada estimulante. No es nada estimulante. Después de una gran victoria, ten cuidado porque pronto viene la tentación de pecar contra Dios. Cuídate, sé cauteloso, ora al Señor. Y en esta mañana espero que usted haya aprendido de la vida de Gedeón. Un hombre miedoso, un hombre cobarde, pero que por fe conquistó sus miedos al enemigo y sus sentimientos. Amén. Quiero invitarles a ponerse en pie. Vamos a orar al Señor.